este precioso lugar. Pastor, Dios le bendiga. Un gran privilegio estar con ustedes compartiendo. Ya se nos vino la lluvia, ¿verdad? Qué bendición. Así que no podemos oponernos a la bendición de Dios, hermanos, que es la lluvia, ¿verdad que sí? Bueno, yo quiero compartir un momento, hermanos, la palabra de Dios. Yo creo que el tiempo, pues, y si el tiempo, pues, se viene fuerte, pues al final no podemos hacer nada. Hermano Dionisio, un gran privilegio estar con usted, siervo. Me alegro que esté todavía parado en los caminos de Dios. El éxito de un cristiano no es que tarde 2, ni 5, ni 20 años. El éxito de un cristiano es que permanezca firme hasta la meta final. Así que no se alegre por 5 años, alégrese porque ya usted va a terminar su carrera bien delante de los ojos de Dios, porque muchos ministros empezaron bien la carrera de Dios, hermanos, pero ahorita están terminando muy mal la carrera de Dios. Así que póngase un momento de pies, por favor, póngase un momento de pies, y quiero compartir unos versículos de la Biblia. Vamos a compartir un momento la palabra de Dios. Capítulo 19 de Hechos, capítulo 19 y versículo 1. Si me regala fondo, siervo, por favor. Hechos, capítulo 19, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Hechos capítulo 19, versículo 1, lo leemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y dice la Biblia así: aconteció que entre tanto que Apolos estaban en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando, ¿a quiénes halló Pablo? Por favor, hermano, hable fuerte, hermano. ¿A quiénes halló Pablo? A ciertos discípulos, y les dijo, ¿qué les dijo Pablo? ¿Recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ¿qué dijeron? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Siéntese, hermano, por favor. Muy bien. Vamos, hermanos, a concentrarnos un momento en la palabra de Dios. Yo creo que sí entienden bien el español, ¿verdad que sí? Sí entienden bien el español, ¿verdad? Muy bien. Iglesia amada, quiero compartirles esta palabra basado a tanta necesidad que se ve dentro de muchas iglesias. ¿Cuál es la necesidad y cuál es el problema el cual diviso a través de este versículo? Y es el mensaje que le quiero dejar a usted. El apóstol Pablo, cuando llega a esta ciudad o a este pueblo, Pablo encontró, oiga bien pues, Pablo no encontró a cualquier gente. Pablo encontró a quienes, a unos discípulos. Yo le quiero hacer una pregunta ahí donde usted está. ¿Sabe quién es un discípulo? ¿Sabe quién es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de Cristo, ¿cierto? Un discípulo es alguien que se supone que hace la voluntad de Dios, ¿cierto o no cierto? Por ejemplo, usted es un discípulo, usted está haciendo la voluntad de Dios, ¿cierto? Cuando Cristo empezó su ministerio, también al principio de su ministerio, Él llamó a 12 ¿qué? A 12 apóstoles, equivalente a 12 discípulos. Ahora, el problema no es que ellos eran discípulos. El problema es que cuando Pablo llega con estos muchachos y les pregunta, ¿ustedes ya recibieron al Espíritu Santo? Ahí está el problema. Porque los muchachos eran discípulos. ¿Cuál es el trabajo de un discípulo? El trabajo de un discípulo es predicar. El trabajo de un discípulo es orar por los enfermos. El trabajo de un discípulo es echar fuera de un demonio. El trabajo de un discípulo, hermanos, es predicar, enseñar. Ese es el trabajo de un discípulo. ¿Cuál es el problema que yo veo en esta historia? Que estos muchachos, cuando se les pregunta si ya habían recibido al Espíritu Santo, ¿qué dijeron los muchachos? Ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Ahí está el problema. Ahora yo le pregunto a usted,
Esa pregunta le voy a hacer a usted. La misma pregunta que Pablo le hizo a estos discípulos, la misma pregunta le quiero hacer a usted. Hermano, ¿usted ya tiene al Espíritu Santo? ¿Usted ya tiene al Espíritu Santo? ¿O me va a responder igual que estos muchachos? Ni siquiera sabemos qué es el Espíritu Santo. Porque hay gente, como dijo Pablo, para vergüenza vuestra lo digo. Hay gente que le está sirviendo a un Dios que ellos mismos no conocen. Hay gente que habla de un Espíritu Santo que ellos mismos no conocen. ¿Sabe por qué le digo que no lo conocen? Porque si conocieran quién realmente Dios, esa señora que está en adulterio ya hubiera dejado el adulterio. Ese muchacho que está en fornicación ya hubiese dejado la fornicación. Pero ¿sabe por qué no lo dejan? Porque no conocen ni quién realmente es Dios. Alguna gente solamente dice: es que Dios es amor. Sí, señora, pero que no se le olvide que Dios también es fuego consumidor. Ese es el Dios. Ese Dios. ¿Por qué cree que hay tantas sinvergüenzadas en las iglesias? Porque mucha gente le está sirviendo a un Dios que no conoce. Cuando se le reprende el pecado a la gente, ¿sabe qué dice la gente? ¿Cómo juzgan estos? ¿Cómo critican estos? ¿Por qué mejor no hablan de aquel Dios que es un Dios de amor? Es que ese es el problema. Tú no conoces ni quién realmente es Dios. ¿Sabes por qué? Porque si conocieras quién es Dios, entonces tendrías miedo de estar pecando. Entonces tendrías temor de estarte revolcando en el pecado. Pero como no conoces quién es tu Dios, haces y deshaces con tu vida. ¿Por qué? Porque la gente dice que Dios es amor. Es cierto, Dios es amor, siervo, porque el mismo Dios de amor que hizo a Adán y a Eva a imagen y semejanza, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de eso? Dios amor hizo a Adán y a semejanza y a semejanza perfecta. Pero el mismo Dios de amor le metió fuego a Sodoma y a Gomorra porque se habían corrompido delante de Dios. ¿Sabes quién es Dios? Ese es el Dios de amor, pero que también es fuego consumidor. Me da tristeza, hermanos, cuando veo esta historia. La Biblia dice en la primera carta de Corintios 10:30 que todas las cosas que acontecieron a los pasados, Dios las dejó escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Sabe qué me está dando a entender entonces esta palabra? Que si Dios permitió que estos discípulos anduvieran haciendo tantas cosas pero sin tener Espíritu Santo, esta amonestación es para que nosotros la tomemos en cuenta. Hermano y hermana, ahí le voy con esta palabra. No todo aquel que esté en el altar tiene Espíritu Santo. No todo aquel que sube a cantar tiene Espíritu Santo. No todo aquel que está predicando tiene Espíritu Santo. Oiga, usted me puede decir: pastor, ¿pero por qué? No se preocupe, porque también los brujos conocen de Biblia, pero no porque el brujo conozca de Biblia quiere decir que tiene Espíritu Santo. Así hay gente ahorita en los altares que canta, que predica. Es más, ahí le voy con esto. No vaya a pensar usted que porque el hermano sube al altar y canta, no vaya a pensar que por eso este hermano tiene Espíritu Santo. Le voy a mostrar con la Biblia gente que adoraba, gente que servía, pero que no tenía Espíritu Santo. Esto es muy preocupante, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque una persona que no tenga Espíritu Santo es una persona equivalente a muerta delante de Dios. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque Juan 6:63 dice que es el Espíritu Santo el que le da vida a la persona. Eso significa que una persona que no tenga Espíritu Santo es una persona que está muerta. Pastor, ¿y dónde lo dice? Efesios capítulo 2 versículo 1. Dice la gente que está en pecado, dice que está muerta en sus delitos y pecados. O sea que una persona que está en pecado es una persona que no tiene Espíritu Santo. Y una persona que no tiene Espíritu Santo es equivalente a una persona que está muerta. Dios también reprendió a aquel pastor de Apocalipsis cuando Dios le dijo a este pastor: pastor, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Porque los muertos espirituales muchas veces no están arriba o afuera de las congregaciones. Muchas veces los muertos espirituales están arriba de los altares, están dentro de las congregaciones.
Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Vamos a leer un ratito Biblia. Gracias por ese bonito tiempo que me dieron. Entonces sí tenemos tiempo al final para que extendamos este mensaje. Vamos a ver la primera historia, muy comprometedora. Juan, vamos a ver Juan. Bueno, vamos de una vez a Hechos capítulo 8, versículo 27. Hechos capítulo 8, versículo 27. Bájale al fondo aquí, por favor, siervo al frente, aquí al monitor. Hechos capítulo 8, versículo 27. Primera historia. ¿Lo tiene? Hechos capítulo 8, versículo 27. Dice la Biblia: entonces, hablando de Felipe, él se levantó. Bueno, vamos a leer el 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. 27. Entonces él, o sea Felipe, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén ¿para qué? ¿A dónde iba el eunuco? A adorar. ¿Quién es alguien que adora? Es un adorador. Mire para acá, por favor, hermanos. ¿Para dónde iba el eunuco? A adorar. ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Qué representa Jerusalén? El pueblo, la iglesia. ¿Qué es lo que me interesa de esto? Yo no sé qué tanto he leído la historia del eunuco, pero ¿sabía usted que el eunuco, cuando se está hablando de esta historia y Felipe empieza a hablar con él, es ahí donde el eunuco se entrega a Cristo y se bautiza? ¿Sabía esa historia o no sabía esa historia? Que cuando encuentran agua, el eunuco le dice a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? ¿Y qué le dijo Felipe? Pues hazlo de todo corazón y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en ese momento el eunuco se bautizó. Aquí quiero llegar con este mensaje, que el eunuco era un adorador, pero todavía no estaba ni bautizado, ni le había entregado su vida a Cristo Jesús. ¿Cuál es el centro de este mensaje? Que no todo aquel que esté en el altar adorando es un cristiano hijo de Dios. El eunuco era un adorador, pero todavía no había nacido de nuevo. El eunuco adoraba, pero todavía le hacía falta entregarle su vida a Cristo Jesús. Eso significa que en los altares hay gente adorando, gente que ni cristiana es. Y algunos tienen hasta el nombre de diácono, de evangelista, de apóstol y de profeta, y un montón de títulos que la gente se pone, igual que el eunuco, adoradores, pero sin tener al Espíritu Santo. Por eso a mí no me impresiona cuando veo una persona que adora. ¿Sabe cuándo me impresiona a mí la persona? Cuando esa persona que está adorando vive la palabra de Dios. A mí no me impresiona una persona que canta bonito. A mí me impresiona una persona que lo que canta lo pone en práctica, hermano. A Dios no le va a impresionar que usted adore. A Dios le impresiona que usted sea un hacedor de la palabra de Dios. Porque hay gente que adora, pero está más perdido que cualquier impío dentro de las iglesias. Si hay gente que está adorando en los altares, pero el marido que ahora tiene la señora no es su esposo, es su amante. Señoritas que están en los altares adorando y saliendo del culto se queda trincando con su novio. ¿Pero qué pasó? Si es una adoradora, sí es una adoradora, pero no ha nacido de nuevo. Hoy usted mira al joven adorando, tocando la guitarra, tocando un instrumento. Al rato lo mira haciendo cosas raras allá afuera y usted dice: ¿y qué pasó? Pero si es un adorador. Por eso Jesucristo dijo que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque lo importante no es adorar, sino hacerlo en espíritu y en verdad. Hay gente que adora, pero no está en el espíritu, mucho menos en la verdad. Para muestra de un botón, los que ahora están adorando aquí en el altar, el 15 de septiembre van a andar tocando música mundana allá juntamente con los mundanos.
La señorita que hoy está aquí hablando lenguas y profetizando va a andar con un pedacito de falda el 15 de septiembre, bailando y enseñando las piernas allá en el desfile. El joven que toca la trompeta, usted lo va a ver también tocando música mundana para el 15 de septiembre. El joven que toca el saxofón, que toca la güira, lo va a ver metido en el 15 de septiembre, y no cantando alabanza, cantándole al diablo y a su demonio. Que el diablo escuche que ningún siervo puede servir a dos señores. Que escuche el diablo y los demonios. Son adoradores, pero no han nacido de nuevo. Ministros de alabanza que ahorita mismo están en adulterio. Ministros de alabanza que ahorita mismo la señora que tienen no es su esposa, es su amante, y están en los altares. Por eso en la noche vamos a predicar un mensaje fuerte, a reprender a todos estos cochinos que dicen ser profetas, y lo único que andan haciendo es endulzándole el oído y el corazón a la gente, hermano. Porque ahorita, hermano, lo que más abunda son profetas y salmistas, hermano. Pero mire, hermano, ¿sabe cuál es el problema de estos profetas? Que lo único que hacen es decirle a la bruja: siga adelante, hermanita. Lo único que hacen es decirle al adúltero: siga adelante, hermanito, que el Señor reprenda al diablo. Ningún brujo, ningún adúltero, ningún fornicario entrará en el reino de los cielos. Pero para eso es esta palabra, porque mientras hay vida, hay esperanza. El eunuco era un adorador, pero no había nacido de nuevo. Le pido un favor, hermano, ¿sí? Véale la cara al que está a su lado. Véale la cara, no le tenga miedo que no lo va a morder. Véale la cara al que está a su lado. Miren la cara, no le tenga miedo. O no se hablan, peor si no se hablan. Ahora hágame un gran favor. Tóquelo, tóquelo, por favor. Tóquelo, tóquelo. Tóquelo sin miedo, hermano, hombre. No lo va a morder, hombre. Tóquelo, tóquelo. Y hágale una pregunta. Hágale una pregunta. No tenga miedo. Hágale una pregunta. Y pregúntele: siervo, sierva, ¿ya naciste de nuevo? Pregúntele, pregúntele: ¿ya naciste de nuevo? Pero le voy a mostrar una historia más. Hechos capítulo 10 versículo 1. 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 Lo bueno que se fue la energía, hermano. No estoy viendo si ya están trompuditos o todavía no. Lo bueno que ya no hay energía. Así no se les mira la cara si están trompudos, están contentos, no se mira nada. Hechos capítulo 10 versículo 1. ¿Lo tiene? Mire qué historia más linda. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Vienen las características. Número 1 era piadoso. Número 2, temeroso de Dios. Número 3, con toda su casa. ¿Y qué más? Y que hacía muchas limosnas al pueblo. Número 4, ¿qué dice? Y oraba siempre a Dios. Mire para acá. Wow. Este hombre tenía 4 características que muchos que dicen ser cristianos no las tienen. Pero deténgase un momento. ¿Sabe quién era Cornelio? Era un hombre apartado de la gracia de Dios. Cuando a usted le pregunten o le hagan por ahí la pregunta: pastor, ¿quién fue el primer gentil que se convirtió a Cristo? Cornelio. Fue el primer gentil que se convirtió a Cristo. ¿Qué es lo que me interesa de esta historia? Que Cornelio era piadoso, era temeroso de Dios. Dice que hacía limosnas. En Israel limosna es equivalente a darle una ofrenda a la gente necesitada. Aquí si yo le digo: hermano, tenga una limosna, como que aquí es muy ofensivo decir tenga, le regalo una limosna. Pero en Israel una limosna es equivalente a una ofrenda que se le da a una persona. Parafraseemos el tema. Cornelio era piadoso. Cornelio, hermanos, dice que él le daba regalos a las
personas, le ofrendaba a la gente. ¿Qué más? Dice que oraba siempre a Dios, ¿cierto? Y era un hombre temeroso de Dios. O sea, 4 características. Pero hágame un gran favor cuando llegue a su casa, estudie la vida de Cornelio. Cornelio en ese entonces no era cristiano. Es cuando Pedro sube a orar y dice que Pedro estaba orando cuando el Señor le habla y le muestra unos lienzos que descendían del cielo hasta la tierra, y Pedro veía cuadrúpedos, animales en ese lienzo. De repente en la visión Dios le dice a Pedro: Pedro, mata y come. Pedro dijo: Señor, ¿cómo quieres que yo coma todos esos animales inmundos si nunca ha entrado cosa inmunda a mi boca? Dios le estaba mostrando esos animales inmundos a Pedro. ¿Por qué? Porque dándole a entender que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre gentiles y sobre el pueblo de Israel. Esos animales inmundos que Dios le estaba mostrando a Pedro eran los gentiles que estaban apartados de la gracia de Dios. Y cuando Pedro está orando, Dios le dice: ve, levántate y vas a ir a tal lugar, ahí vas a encontrar a Cornelio, vas a orar por él y él se va a entregar con toda su familia. Dicho y hecho, Cornelio lo manda a llamar. Pedro llega y Cornelio se convierte a los pies de Cristo Jesús. Aquí quiero llegar con este mensaje, que Cornelio era un hombre piadoso. Le voy a parafrasear el tema. Cornelio era un hombre que conocía la Biblia. Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Lo que la gente no tiene hoy en día, Cornelio sí lo tenía. ¿Sabe por qué? Porque muchos cristianos no tienen temor a Dios. Lo que el cristiano tiene es temor hacia el pastor. Porque cree que hay un montón de cochinos, diáconos y evangelistas que están pecando pero escondiéndose del pastor, están pecando pero escondiéndose de la esposa, están pecando pero escondiéndose de la gente. ¿Sabe por qué? Porque esta gente no tiene temor a Dios. Su temor lo tiene hacia el hombre. En cambio, Jesucristo dice: amigos míos, yo les voy a enseñar a quienes ustedes deben de temer. No le teman al hombre, porque el hombre nada puede hacer. Más bien temerle a aquel que tiene poder de echar tu alma en el infierno. A ese hay que temer. Cornelio no le tenía temor al hombre, Cornelio le tenía temor a Dios. Pero ¿qué me interesa de esto? Que a pesar que Cornelio era un hombre temeroso de Dios, era un hombre piadoso, era un hombre que daba ofrendas, era un hombre que oraba, pero Cornelio no era cristiano. ¿Qué? ¿Tú crees que porque donaste un terreno para que hagan una iglesia, tú crees que eso es garantía que vas al cielo? ¿Tú crees que porque traes tus grandes ofrendotas a la iglesia, tú crees que eso es garantía que vas al cielo? ¿Tú crees que porque donas un terreno para que construyan templo y cuantas cosas, tú crees que eso es garantía que va al cielo? Te traigo una mala noticia, hermano. El cielo no se compra, el cielo no es por obra, el cielo es por gracia. Las ofrendas que tú traigas a la iglesia aquí en la tierra, vas a recibir tu recompensa. Pero si no te ordenas delante de Dios, el cielo no es para ti, porque el cielo no es basurero. Al cielo vamos a entrar los limpios de mano y puro de corazón. Cornelio, un hombre temeroso de Dios, un hombre que hacía muchas oraciones, daba muchas ayudas al pueblo y era piadoso el hombre, pero le hacía falta nacer de nuevo. Igual que el eunuco era un tremendo adorador, pero no había nacido de nuevo. Por eso siempre lo he dicho, hermanos, yo aquí no conozco a ninguno más que el hermano Dionisio, que pues ahí llevo como 3 años de conocer al muchacho. Después no conozco a nadie más. Pero te digo una cosa, si aquí hay predicadores, si aquí hay gente que tiene el talento de cantar, mire para acá, ¿usted cree que porque tiene una bonita voz y canta bonito, usted cree que eso es garantía que usted va para el cielo? Le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted cree que porque tiene una bonita voz, usted cree que eso es garantía que usted tiene el Espíritu Santo? No, mija, le traigo una mala noticia. Los mundanos sacan bonitas alabanzas. Los mundanos están cantando alabanzas ahorita. Aquella famosa alabanza que se volvió famosa, la gloria de Dios, ¿quién la cantó? ¿A quién se la inventó? ¿Acaso no fue un mundano llamado Ricardo Montaner? ¿Acaso no es un mundano el que canta esa alabanza? ¿Cierto o no cierto? Hermanos, y muchas alabanzas más que si yo se las nombro una por una, usted se quedaría sorprendido. ¿Por qué? Porque muchos mundanos están cantando alabanza, pero porque el mundano canta alabanza, eso no quiere
quiere decir que va al reino de los cielos. Hermana, hermano, el cielo no es para gente que canta, el cielo no es para gente que predica, el cielo es para gente que obedece la palabra de Dios. ¿De qué sirve que usted se sepa la Biblia de pasta a pasta si es un rebelde, es un cabro en la iglesia? Pero voy con otra historia más. Acompáñenme por favor, vamos a leer un rato Biblia, hermanos. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 1. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 1. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 1, dice su Biblia: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no es que Dios está con él. 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ahora las cosas se complican más todavía. Primero, vimos a un hombre eunuco, adorador, sin tener Espíritu Santo. Segundo, vimos a Cornelio, piadoso, temeroso, que daba muchas ofrendas y que hacía muchas oraciones, pero que tampoco tenía Espíritu de Dios. El apóstol Pablo encuentra a ciertos discípulos que tampoco tenían Espíritu de Dios. Ahora la situación se pone más complicada. Nicodemo llega a Jesucristo. Y si yo le pregunto, siervo, ¿quién era Nicodemo? ¿Acaso no dice la Biblia que era un principal? ¿Qué significa eso? Que Nicodemo era maestro de la Biblia. Nicodemo era un maestro de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó con Nicodemo? A pesar que el hombre era maestro, pero le hacía falta la esencia, que era nacer del agua y nacer del Espíritu Santo. Eso significa que porque la persona sepa de Biblia, conozca de Biblia, eso no, hermano, eso no me da la pauta de que también él ya haya nacido de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque si conocer Biblia fuera garantía de un nuevo nacimiento, Satanás, que el Señor lo reprenda, me diría que entonces ya nació de nuevo. Porque cuando Satanás se acercó a Jesucristo, no llegó con pensamientos filosóficos. Satanás llegó hablándole de la Biblia, hablando de la Biblia. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque hay mucha gente hoy en día que conoce de Biblia, que predica la Biblia, que enseña la Biblia, pero no viven lo que enseñan. Viven, oiga hermano, viven una vida a media, viven una vida podrida. Conocen de Biblia, pero no obedece la Biblia. Y a Dios no le impacta que tú conozcas la Biblia. Lo que a Dios le impresiona, que lo poco o lo mucho que conozcamos lo pongamos en práctica. Porque Dios quiere hacedores y no solamente oidores de su palabra. ¿No será usted un adorador sin Espíritu Santo? ¿No será una persona que da ofrendas sin tener Espíritu Santo? Pastor, usted me podría preguntar: pastor, ¿y cómo puedo saber si tengo al Espíritu Santo? ¿Cómo podría usted saber si lo tiene o no lo tiene? Mire, hermano,
lo que más se vive ahorita en las iglesias son falsas manifestaciones del Espíritu Santo. Ahorita hay mucha gente dentro de las iglesias que está fingiendo tener una unción del Espíritu Santo. Ahorita hay mucha gente que están fingiendo tener al Espíritu Santo. Por eso usted mira gente brincando en las iglesias, gente que brinca, gente que salta, pero hay gente que no tiene el Espíritu Santo. Ahorita hay gente en las iglesias hablando lengua, pero no son lenguas angelicales, son lenguas aprendidas. Pero ¿sabe por qué pasa todo esto? Porque hay gente que finge tener Espíritu Santo cuando no lo tienen y a veces ni lo conocen. Le voy a dar la última historia y vamos a concluir con esto. Escuche bien lo que le voy a decir, hermanos, porque esto es muy peligroso. Yo no sé si usted conoce la historia de Sansón. Sansón, el hombre más poderoso en la Biblia. Sansón, el hombre más poderoso en toda la historia bíblica. Pero ¿sabe qué es lo que me da tristeza? Que Sansón empezó a practicar el pecado. ¿Cómo se caracteriza una persona que está a punto de perder al Espíritu Santo? Porque así como el Espíritu Santo llega a la vida de la persona, así mismo el Espíritu Santo se aparta de la persona. Porque la misma Biblia dice: no apaguéis al Espíritu Santo de Dios. Así como el Espíritu Santo llega. Por eso dice Mateo capítulo 12 que cuando el diablo sale de la gente, dice que anda por allá rondando, buscando y dando vuelta. De repente dice que los demonios dicen: voy a ir a mi casa de donde salí. Y cuando el Espíritu dice que llega, lo que encuentra es una casa barrida, adornada y que está limpia. Pero dice que la encuentra vacía porque el Espíritu Santo ya no está en esa persona. Y dice el demonio: va y toma 7 demonios peor y entran a esta persona. Y el estado de esta persona viene a ser peor que antes. ¿Cómo se identifica una persona que no tiene el Espíritu Santo? Es una persona que le gusta practicar el pecado. Hoy lo hace, mañana lo hace, viene a pedir perdón, a la siguiente semana otra vez se levanta, se cae, se levanta y se cae. Esa es una persona que de seguro el Espíritu ya no está con ellos, o posiblemente se le está apagando el Espíritu Santo. Sansón empezó a practicar la mentira, empezó a practicar la mentira y empezó a practicar la mentira. De repente dice la Biblia que cuando Sansón se durmió y cuando Sansón despertó, ¿sabe cuál fue la sorpresa de Sansón? Que el Espíritu de Dios ya no estaba con él. El Espíritu de Dios ya se había apartado de Sansón. Ahora yo le pregunto a usted, hermana, ¿qué garantía tiene usted que el Espíritu todavía está con usted? ¿Qué garantía tiene usted que el Espíritu Santo sigue con usted? Usted me podría decir: pastor, es que yo canto, es que yo predico. No se preocupe, hay otra historia que me parte el alma. La vida de Saúl. ¿Quién fue Saúl? El primer rey puesto en Israel de parte de Dios. ¿Sabe qué es lo más triste? Que cuando yo veo a Saúl, el Espíritu de Dios se apartó de él por causa del pecado. Pero ¿sabe qué es lo que me impacta? Cuando veo a Saúl que está profetizando junto con un montón de profetas. Ahí está Saúl profetizando. Pero ¿sabe qué es lo que me da tristeza? Que el hombre estaba profetizando y el Espíritu de Dios ya se había apartado de Saúl. Ya el Espíritu de Dios estaba fuera de Saúl. Igual que Sansón. Cuando Sansón despertó, él pensó que el Espíritu ahí estaba. Lo que Sansón no sabía, que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. Ahí le voy con esto, pastor. ¿Y por qué Saúl siguió profetizando si el Espíritu de Dios ya no estaba con él? ¿Sabe por qué Saúl siguió profetizando? Porque Romanos 11:29 dice que los dones de Dios son irrevocables. Eso significa que cuando Dios da un don, ya no lo quita. Eso que usted esté profetizando, eso que usted cante, eso que usted predica, eso no es garantía que Dios está con usted. Yo conozco evangelistas, hermanos, que andan predicando en las calles y que andan predicando en campañas. Siervo, ayúdame con el piano, por favor. Yo conozco evangelistas que ahorita andan predicando en campañas. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que la mujer que tienen no es su esposa. Están casados con otra y ahora están viviendo con otra. ¿Y dónde están en los altares? ¿Dónde están en los altares?
solistas que ahorita andan cantando, solistas que ya andan cantando ahorita. Se meten al monte, se meten a los hoteles a tener relaciones sexuales con los novios y al rato están en los altares cantando alabanza. Ministros de alabanza que hoy están tocando música mundana con un grupo mundano, en la noche lo jalan y lo suben al altar para que también toque alabanzas en los altares. Gente que hoy está practicando la brujería, está allá en Samayá con los brujos, hijos del diablo, y al rato están en la iglesia ofrendando, diezmando y volviéndose santos, cuando Dios conoce que son un tajo de cochinos, sinvergüenzas, hipócritas, que se esconden atrás de una Biblia, que fingen tener el Espíritu Santo, cuando Dios los conoce que lo único que son un poco de huesos secos, como Dios le dijo a Ezequiel en el capítulo 37. Mira todos esos huesos. ¿Quiénes son esos huesos? Dios le dijo: esos huesos secos es el pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel que había caído en pecado. Así hay gente ahorita, puros huesos secos. La señora está viviendo con un hombre que no es su esposo. Ese hombre, señora, con el que usted vive no es su esposo. Acuérdese que usted no se casó con él, usted se casó con otro hombre. ¿Y por qué está de hipócrita con ese hombre y está de sinvergüenza en el altar? ¿Cómo es eso que usted está con los brujos? ¿Cómo es eso que usted anda buscando brujos y al rato viene a los altares a profetizar? ¿Cómo es eso que usted ahorita está metido cuántas cosas ahorita? Y no se preocupe, que eso va a ser el mensaje de la noche, porque tenemos gente en los altares que están profetizando, pero muchos de ellos son narcotraficantes y están arriba de los altares. Profetas que ahorita están profetizando y algunos de ellos son coyotes que jalan gente para Estados Unidos y están en los altares profetizando y están en los altares predicando. Y muchas veces el pastor se da cuenta y está como perro con la cola entre las piernas sin decir nada, porque sabe que hay buenas ofrendas en el sobre, porque sabe que hay buenos diezmos en el sobre. Pero ya viene tu día, pastor, ya viene tu día, ministro, que estás viendo todo ese montón de pecado y en vez de reprenderlo te lo estás hartando. Ya viene tu día. Ya viene tu día. Ya viene tu día. Dios le dijo a aquel pastor: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted cree que el Espíritu está con usted? ¿Usted cree que el Espíritu Santo ahí está? ¿No será que por eso le gusta la pornografía? Por eso se ha vuelto adicto a la pornografía. Por eso usted es una señora hipócrita que en la noche anda empantalonada y enchorada por la calle. Y cuando viene el culto viene de sinvergüenza, hipócrita, fingiendo ser lo que usted no es. Póngase de pie, vamos a orar. Hace muchos años se levantó un famoso cantante de Perú. Es cantautor. Y el hombre un tiempo se apartó de los caminos de Dios. Se alejó de los caminos de Dios. Y cuando el hombre estaba alejado de los caminos de Dios, él se llama Kadesh. Es muy conocido Kadesh. Y cuando él se alejó de los caminos de Dios, empezó a tocar el piano y sacó una alabanza muy famosa. Aquí alabanza que dice: reconozco que yo ya no soy el mismo, he dejado atrás mi primer amor. Y así hay gente que está dentro de la iglesia que ya no es la misma, ha dejado su primer amor. Has dejado tu primer amor. Porque estás en el altar, eso no garantía que vas para el cielo. Muchos van a reclamar mañana y le van a decir: Señor, pero si yo en tu nombre profeticé. Señor, yo en tu nombre eché fuera demonios. Señor, yo en tu nombre hice muchos milagros. Pero Jesús le va a decir: sí, pero no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. En 25:41 de Mateo la expresión se vuelve más fuerte. Y en 25:41 de Mateo Jesús le va a decir: apártense de mí, malditos, no los conozco, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Hermano y hermana, yo sé que fue un mensaje corto, pero grande en poder. Tú me puedes ver bien vestido, yo te puedo ver bien presentable, te puedo ver hasta con una Biblia. Me puedes decir que eres el diácono, que eres el copastor de la iglesia,
Yo tengo mi vecino que es el copastor de una iglesia, pero ya embarazó la mayor parte de muchachas, ya las embarazó, y él es el copastor de la iglesia. Así podría haber un diácono dentro de esta iglesia que anda con una, con otra y con otra, o que hoy está en el culto y mañana está jugando pelota, o que hoy está en el culto y mañana está revolcándose en el pecado. Padre, muchas gracias. Yo sé que llegaste donde tenías que llegar. Yo sé que hablaste como tenías que hablar. No somos dueños de nosotros mismos, somos dueños de nuestra propia voluntad, dice tu palabra. Eso significa que yo sé cómo estoy contigo. Eso significa que el pueblo sabe cómo está contigo. Vamos, hermana, pregúntate, ¿será que el Espíritu todavía está contigo? Vamos, siervo, pregúntate o pregúntale a Dios. Dios, si estás igual que Sansón. Sansón pensó que Dios estaba en el asunto y Dios ya no estaba en el asunto. Saúl profetizando, pero el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. ¿No será que estás igual que Saúl, profetizando y sin espíritu? ¿No será que estás igual que el eunuco, adorando sin Espíritu Santo? ¿No será que estás igual que Nicodemo, siendo un rabino, siendo un maestro, siendo un diácono, qué cosa, no sé yo, sin nacer de nuevo? Padre, muchas gracias. Yo sé que tu palabra puede ser fuerte para muchos, podría ser chocante y tajante para el que está en pecado, pero para aquel que te ama, esta palabra yo sé que fue de bendición. Para aquel que te ama, Dios mío, yo sé que también ama tu palabra, porque sería yo un hipócrita que diga que te amo, Señor, y aborrezco tu palabra. Y sé que hay una persona que dice que te ama, Dios mío, pero se molesta con tu palabra. Hazle entender que es un hipócrita que va para el infierno. Hazle entender que es un hipócrita que no entrará en el reino de los cielos. Gracias. Si quieres puedes pedirle a Dios, hermana. Pídele a Dios que te dé de su Espíritu Santo. Si tú crees que el Espíritu ya se apartó, dile: Señor, dame de tu Espíritu Santo. Él le dijo a los fariseos, Jesús le dijo a los fariseos: si ustedes, siendo malos, le saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto no más vuestro Padre que está en los cielos dará de su Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Si crees que el Espíritu no está contigo, dile: Señor, dame de tu Espíritu Santo. Dame de tu Espíritu Santo, Señor, para que tenga vida y vida en abundancia. Para que tenga vida y vida en abundancia. Porque si tienes al Espíritu Santo, Él es el que te redarguye de pecado. Él es el que te hace entender que lo que estás haciendo es malo. Que cuando vas a fornicar, adulterar, es el Espíritu el que te dice: no lo hagas. Que cuando quieres hacer algo malo, es el Espíritu que te dice: no lo hagas. Pero cuando el Espíritu ya no está en ti, tú haces y deshaces con tu vida sin que nadie te redarguya, sin que nadie te reprenda en tu corazón. Padre, mira por tu siervo, mi hermano Dionisio, su amada esposa, Dios mío, su familia, el ministerio, Padre bendito. Ayuda a tu siervo a que cuide a tu Santo Espíritu, Padre, porque somos los dueños, los encargados de sacarlo, como también somos los encargados de cuidarlo dentro de nosotros. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: no descuides el don que hay dentro de ti, porque si yo lo descuido se va, pero si yo lo cuido se mantiene conmigo. Bendiga el pastor, Dios mío, a la pastora, la familia pastoral y la congregación, y todos los que hoy vinieron a escuchar tu palabra. Bendígalos, Padre. Si alguien por cobardía se va y no regresa el segundo mensaje, hazle entender que también para los cobardes hay infierno. Así dice tu palabra, Dios mío. 21:8 de Apocalipsis. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déselas a Cristo Jesús. Muy bien, hermanos, así que gracias por el tiempo, y el tiempo es con el siervo de Dios. Gracias, siervo. ¿Cuántos se gozaron con la palabra del Señor? Ese está Rey. Si usted se gozaron, ¿por qué no da fuerte aplauso al Señor? Y ese está Rey. Gracias, Señor, gracias a Dios. Al siervo de Dios vino con nosotros a aclarar. Con la palabra de Dios nos aclararon que la necesidad de nuestras vidas espiritual. Amén. ¿Cuántos se alabas?
Ahora ni esta tarde tenemos un poco tiempo todavía, hermanos. Yo quiero dejar tiempo, asamblea de Dios, ni esta tarde. Pues una palabra, animación o canta, pues cuya cherca Dios y esta tarde. Tiempo que el pastor de la iglesia Asamblea de Dios. Aleluya, gloria al Señor, hermanos. Hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Bienvenido siervo, bienvenido en esta tarde. Aleluya. Haya tiempo chercachilar. Amén.